Detente un segundo. Respira, porque lo que estás a punto de escuchar no es un mensaje cualquiera, es una interrupción divina metida en tu camino con una precisión que asusta. Algo te estuvo buscando y hoy por fin te encontró. No llegaste aquí por error, no diste clic por casualidad, no apareciste en este video porque sí. Este encuentro fue empujado desde arriba, guiado por una fuerza que lleva días, semanas, incluso meses moviendo piezas que tú ni siquiera sabías que existían. Escucha con atención, porque en el mundo espiritual, tu nombre empezó a resonar en lugares donde tú nunca estuviste, en oficinas donde nadie te conoce, en documentos que jamás firmaste, en archivos que deberían haber permanecido muertos. Tu nombre apareció, y cuando lo hizo, algo se activó. Un movimiento silencioso, insistente, imposible de ignorar. Y allí, en medio de esa reaparición inexplicable, un abogado recibió 2 documentos sellados con tu identidad. No 1, 2. Y ambos llevan un símbolo que no pertenece a ningún sistema humano. Un sello que no debería existir, un sello que no responde a leyes terrenales, sino a algo que se mueve más arriba, donde nada se pierde, nada se olvida y nada queda sin respuesta. Por eso, este momento importa. Porque si estás frente a estas palabras ahora mismo, significa que hay algo a punto de salir a la luz, algo que siempre te perteneció, algo que estuvo oculto bajo manos, firmas o silencios que jamás debieron tocar tu historia. Quédate muy cerca, no apartes la mirada, no te distraigas. El momento más fuerte no está aquí, viene al final, y cuando lo escuches, cambiará por completo la forma en que entiendes tu vida, tu pasado y lo que está a punto de llegar. Antes de continuar, dale like a este video, suscríbete si aún no lo has hecho y comenta 99. Ese número simboliza cierre espiritual, el fin de un ciclo oscuro y el inicio del capítulo que siempre te estuvo esperando. Desde hace mucho tiempo, alguien decidió borrar tu rastro. No lo hicieron de manera torpe ni impulsiva, lo hicieron con precisión, con intención, con la certeza de que si tu nombre desaparecía del sistema, tu destino quedaría suspendido en una sombra eterna. Ese archivo que llevaba tu identidad fue eliminado, archivado, desplazado a un rincón muerto donde ningún buscador humano podría encontrarlo. Era como si hubieran clausurado una parte de tu historia, sellándola bajo capas de silencio y olvido. Pero aquí es donde empieza lo imposible, porque un archivo que no existía más, volvió a existir. No por un clic, no por un error, no por una revisión técnica, surgió solo. Como si algo empujara tu nombre desde un plano más alto, obligándolo a regresar a la superficie, y cuando reapareció, no fue discreto, no pasó desapercibido, no se deslizó suavemente en la bandeja del abogado, no, reapareció con una presencia que paralizó el ambiente. El abogado estaba solo en su oficina cuando sucedió. Primero, el parpadeo de las luces, después, un zumbido leve, casi imperceptible, pero cargado de electricidad emocional. Luego, el silencio, un silencio extraño, pesado, como si la habitación entera contuviera la respiración. Él sintió que algo estaba fuera de lugar, como si una fuerza invisible hubiera cruzado el umbral sin pedir permiso. Fue entonces cuando su pantalla se iluminó con tu nombre, tu archivo, ese que la base de datos marcaba como eliminado, como inexistente, como no recuperable. Apareció en primer plano sin que nadie lo llamara. El abogado se quedó inmóvil. No entendía qué había pasado. Revisó el sistema. Nada indicaba actividad humana. Nadie había abierto la carpeta. Nadie había accedido a ese registro. No había modificaciones recientes. Y sin embargo, ahí estaba, vivo, presente, emitiendo una energía que él no podía explicar, pero que sentía en la piel. Desde ese instante empezaron las sincronías.
relojes marcando números repetidos cada vez que él veía tu nombre, ventanas vibrando sin viento, sueños intensos llenos de símbolos que no lograba interpretar. Él no cree en estas cosas, pero tampoco pudo ignorar lo que sentía, que ese documento no había regresado por accidente, que alguien o algo estaba rompiendo el silencio en el momento exacto en que tu historia necesitaba volver a respirar. Y quizá tú también lo hayas sentido. Ese impulso reciente, esa inquietud sin motivo, esa sensación de que algo se está moviendo detrás del escenario de tu vida. Nada de esto es imaginación. Cuando una verdad que fue enterrada a propósito decide salir a la luz, lo hace con fuerza, con insistencia, con una precisión que supera cualquier lógica humana. Lo que reapareció no era un problema, no era una advertencia, no era una deuda, era una herencia espiritual, una pieza clave de tu destino, algo que alguien intentó enterrar porque sabía el poder que te devolvería. Y ahora que el abogado lo tiene en sus manos, ahora que tu nombre ha encendido alarmas en un lugar donde debía haber silencio absoluto, la pregunta no es ¿por qué regresó?, sino ¿por qué regresó ahora? Porque este momento, este exacto instante, no es casual, es sincronía pura. Y si crees que esto es intenso, lo que viene en el siguiente bloque hará que tu corazón lata más rápido. Algo más grande aún está por revelarse. Y estás a un paso de entenderlo. Cuando el abogado abrió aquel archivo imposible, no encontró papeles sueltos ni restos de un registro viejo. Encontró 2 asignaciones completas, selladas, protegidas y con tu nombre grabado como si hubieran sido escritas ayer. 2 piezas gemelas, pero con propósitos completamente distintos. La primera lo dejó inmóvil. Era antigua. Más antigua de lo que debería existir en un sistema moderno. Tenía marcas, fechas que no coincidían, firmas que parecían haber sido colocadas en un tiempo en el que tú aún no tenías voz para defenderte. Esta primera asignación pertenece a tu pasado, representa algo que te fue negado, robado o interrumpido cuando menos lo merecías. Algo que debiste haber recibido hace años, pero que alguien manipuló, ocultó o estancó para que jamás llegara a tus manos. No era solo un documento, era una parte de tu historia que quedó suspendida, congelada, esperando el día en que tú por fin estuvieras listo para recuperarla sin miedo. Pero la segunda asignación, esa fue la que hizo que el abogado se apoyara en la mesa para no perder el control. No estaba escrita con tinta común. No tenía el desgaste del tiempo. Parecía recién creada, pero no en este mundo. Esta segunda pertenece a tu futuro. Es algo que no habías perdido, sino algo que nunca habías recibido porque su momento no había llegado. Es una promesa adelantada, una semilla que exigía madurez espiritual antes de germinar. Y cuando él vio ambas juntas, comprendió algo que le recorrió la espalda con un escalofrío. Tu pasado y tu futuro se estaban alineando al mismo tiempo. Eso no ocurre por casualidad. Eso solo ocurre cuando un ciclo completo está siendo cerrado desde arriba. El abogado intentó leerlas como si fueran simples documentos legales, pero la energía que llevaban era otra. No eran notificaciones, no eran advertencias, no eran consecuencias. Y aquí entra la verdad que muy pocos están preparados para escuchar. No son amenazas, no son demandas, no son problemas, son respuestas. Respuestas a noches en las que te preguntaste si el cielo te oía. Respuestas a lágrimas que nadie vio. Respuestas a injusticias que te tragaste en silencio. Respuestas a puertas que se cerraron sin explicación, respuestas a heridas que nunca supiste cómo nombrar, pero también respuestas a oraciones que hiciste sin pensar que alguien realmente las escucharía. Y aquí viene lo más impactante. Estas 2 cosas estuvieron bloqueadas durante años, no porque no fueran tuyas, no porque no las merecieras, no porque el universo quisiera castigarte. Estuvieron bloqueadas porque si las recibías antes de tiempo, te destruían. Sí, te destruían.
Tu corazón no estaba listo, tu mente no estaba preparada, tus emociones no estaban estabilizadas, tus relaciones no soportaban esa bendición y tu espiritualidad aún no tenía la madurez para sostener lo que venía con ellas. A veces, el cielo no te niega nada, solo te protege de recibir demasiado antes de ser capaz de llevarlo sin caer. Por eso estas dos asignaciones esperaron, se mantuvieron suspendidas, se escondieron en lugares inaccesibles, no para castigarte, sino para preservarte. Y ahora que ambas han salido a la luz al mismo tiempo, ahora que pasado y futuro están reclamando su derecho sobre tu vida, la pregunta ya no es ¿qué te corresponde?, sino ¿por qué está ocurriendo ahora? Porque cuando dos piezas espirituales se activan simultáneamente, es señal de que viene un giro tan profundo que tu vida no volverá a tener la misma forma. Y esto apenas está comenzando. Lo que se revelará en el siguiente bloque te hará entender por qué alguien luchó tanto para que jamás descubrieras estas dos verdades ocultas. Algo poderoso y extremadamente personal está por salir a la superficie. Cuando el abogado comenzó a revisar los documentos con más detalle, no buscaba culpables, solo intentaba entender por qué dos asignaciones tan diferentes, tan potentes, tan llenas de un peso espiritual inexplicable, estaban escondidas bajo capas de silencio. Pero entonces ocurrió algo que ni él estaba preparado para ver. En la esquina inferior de uno de los archivos había una firma. No estaba borrosa, no estaba oculta, no estaba distorsionada, estaba ahí, clara, definida, como una marca que se quiso dejar, no para ser encontrada, sino para garantizar que tú jamás lo supieras. El abogado se quedó congelado. Primero frunció el ceño, luego acercó el documento a la luz. Después lo alejó, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Y cuando finalmente entendió de quién era esa firma, la sala entera pareció caer en un vacío. No era un enemigo, no era alguien lejano, no era una figura oscura moviéndose desde las sombras. Era alguien que tú habías amado, o admirado, o respetado, o confiado sin condiciones. No era un extraño, era alguien que conocía tus vulnerabilidades, tu historia, tus heridas, tus esperanzas. Alguien que tuvo acceso a tu vida cuando tú aún no sabías que tu luz era un tesoro. Podría haber sido un mentor que te prometió guiarte, un familiar que debía protegerte, un ex que conoció tus fragilidades más profundas, un protector que juró lealtad, un amigo que dijo que nunca te fallaría, alguien que tenía tu confianza en las manos, y aún así eligió usar ese acceso para apagar tu nombre. El abogado sintió un nudo en la garganta. No entendía cómo alguien tan cercano, tan crucial en tu camino, había podido participar en la desaparición de algo tan importante. Cerró los ojos unos segundos, intentando procesarlo. Abrió el archivo de nuevo, más despacio, volvió a mirar la firma, la comparó con otros registros. Y allí vino la confirmación final. No era un error, no era una coincidencia, no era un caso de homónimos. Era esa persona, exactamente esa persona. El golpe no vino de la oscuridad. Vino de alguien que tenía llaves a tu corazón y a tu pasado. Alguien que sabía muy bien el valor de lo que estaba ocultando. No actuó por maldad pura, lo hizo por miedo, por control, por inseguridad, por celos, por conveniencia, por temor de que, si recibías lo que te pertenecía, dejarías de necesitarlo, porque tu crecimiento amenazaba su poder, porque tu evolución exponía su mediocridad, porque tu destino brillaba más de lo que esa persona podía soportar. Y entonces eligió la manipulación. Eligió silenciar tu avance, eligió enterrar lo que era tuyo, intentó cortar tu línea de destino sin que tú te dieras cuenta, intentó congelar tu progreso para mantenerte pequeño, predecible, manejable. Y por eso, durante años, algo en tu vida se sintió detenido, como si empujaras contra una pared invisible. No eras tú,
No era tu falta de capacidad, no era tu falta de valor. Era una interferencia emocional camuflada como protección. El abogado lo entendió todo cuando vio esa firma. Por eso sintió el escalofrío. Por eso la energía del ambiente cambió. No estaba frente a un simple archivo manipulado. Estaba frente a una traición que había marcado tu vida sin que tú siquiera lo supieras. Pero aquí viene la parte que este mundo no puede explicar. Justo cuando esa persona creyó que su acto quedaría enterrado para siempre, algo más alto intervino. Porque lo que esa persona intentó enterrar es exactamente lo que Dios decidió resucitar. Y lo que se levanta por voluntad divina, nadie puede volver a hundirlo. Quédate, porque lo que descubrirás en el siguiente bloque explicará por qué el abogado no puede dejar de buscarte. Algo mucho mayor está en movimiento, y estás a punto de sentirlo. Desde el instante en que tu archivo reapareció, el abogado dejó de comportarse como un profesional común. Algo en su interior se movió de una manera que él mismo no supo explicar. No estaba cumpliendo un trámite, no estaba siguiendo un protocolo, no estaba actuando por obligación administrativa. Ese hombre empezó a moverse como alguien que había recibido una orden silenciosa, una instrucción que no venía de su jefe, ni de su oficina, ni de ningún manual legal. Venía de un lugar que él no lograba nombrar, pero que su espíritu reconoció al instante. Primero fueron las fallas en los sistemas. Cada vez que intentaba archivar tu documento, la pantalla parpadeaba, se congelaba. Volvía a mostrar tu nombre como si estuviera protegido por una fuerza que no aceptaba ser escondida de nuevo. Luego vinieron los sonidos. Un golpe seco en el vidrio, un suspiro en la sala vacía, un ruido tenue detrás de él, como pasos lentos que no dejaban huella, y cada vez que volteaba para revisar, no había nadie, pero la sensación persistía, la sensación de que no estaba solo. Después, los sueños empezaron, sueños vívidos, más reales que la vida misma. En ellos veía un camino que se abría solo delante de él. Un nombre brillaba en medio de un paisaje oscuro. Tu nombre y una presencia, serena, firme, autoritaria, le repetía una frase que él no entendía completamente, pero que no podía ignorar. Entrégalo. Esa palabra se convirtió en un eco dentro de él, una presión en el pecho que no lo dejaba descansar, una urgencia que se volvía más intensa cada hora. Empezó a notar señales repetidas, números que coincidían con tu fecha, notificaciones que se abrían sin tocar su pantalla, el mismo documento emergiendo una y otra vez, aunque él lo cerrara. Había algo alrededor de tu caso que no encajaba con ninguna lógica humana, algo demasiado vivo para ser casualidad, algo demasiado insistente para ser coincidencia. Tu nombre saltaba, se proyectaba, se iluminaba. Cada vez que él intentaba avanzar con otros casos, tu archivo volvía a aparecer arriba, como si estuviera reclamando su atención, como si tuviera voluntad propia, como si supiera que había llegado su hora. Fue entonces cuando él comprendió, aunque no pudiera explicarlo, no te busca por obligación, te busca por designación. No es un mensajero terrenal, es un puente, un instrumento, un portador de algo que debe llegar a ti por medio de manos humanas, pero que fue ordenado desde un nivel espiritual. Y cuanto más intentaba ignorar esa sensación, más fuerte se hacía la intuición. Los objetos en su oficina parecían reaccionar. Las luces titilaban cuando él decía tu nombre. Su celular se activaba sin tocarlo cada vez que le llegaba un pensamiento sobre ti. La temperatura cambiaba en la habitación cuando abría tu archivo. Y lo más desconcertante, cada vez que levantaba ese maletín donde guardaba tus 2 asignaciones, sentía un peso distinto, no un peso físico, un peso emocional, como si ese maletín no cargara papeles, sino parte de un destino que necesitaba ser restaurado. Él no podía entenderlo del todo, pero sí sabía una cosa: lo que llevaba adentro no podía enviarse por correo, ni por mensajería, ni delegarse a otra persona.
No podía ser escaneado, ni digitalizado, ni enviado en un archivo adjunto. Era demasiado sagrado, demasiado preciso, demasiado vivo. Este mensaje tenía que llegar a ti directamente, frente a frente, mano a mano, espíritu a espíritu. Y la razón era simple y profunda. Si te llegaba un segundo antes, te confundiría. Si te llegaba un segundo después, se perdería el momento exacto en que tu vida está preparada para recibirlo. Por eso Él está buscándote ahora. Por eso siente la urgencia, por eso no puede detenerse, porque lo que lleva en su maletín no es un documento, es un momento, es una alineación, es una llave que solo encaja en una puerta abierta en este preciso instante, y cuando un mensajero es designado, nada puede interponerse entre él y su destino, y si crees que esto ya es extraño, espera. Lo que descubrirás en el siguiente bloque explicará por qué esa persona cercana, la misma que bloqueó tus asignaciones, comenzó a sentir miedo justo cuando el abogado se levantó para encontrarte. Algo aún más profundo está por revelarse, y estás a punto de verlo. Algo dentro de ti va a empezar a moverse en los próximos días, y no será mental, ni emocional, ni físico. Será espiritual, será profundo. Será inequívoco. Cuando la verdad que estuvo oculta finalmente se libera, el universo entero comienza a reorganizarse a tu favor. Y esa reorganización no es sutil, es evidente, tangible, imposible de ignorar. Por eso, prepárate, porque lo que viene en los próximos 7 días no será normal, no seguirá tus rutinas habituales, no respetará tu calendario, no pedirá permiso para manifestarse. Será una sucesión de señales precisas, casi quirúrgicas, diseñadas para que entiendas que lo que llevaba años bloqueado, detenido y silenciado, por fin se ha puesto en movimiento. La primera señal serán las llamadas inesperadas. Personas que hace tiempo no sabías nada de ellas, propuestas que jamás imaginaste, oportunidades súbitas que aparecen sin explicación. Alguien pronunciará tu nombre con una emoción distinta, como si recordaran algo que había quedado dormido en su interior. No te confundas, no es nostalgia, es activación. Luego vendrán los encuentros, personas que te cruzas por casualidad en el momento exacto. Conversaciones que abren puertas, comentarios que hacen clic con un punto de tu alma que creías cerrado. Conexiones que se alinean como piezas de un rompecabezas que llevaba mucho tiempo esperando que lo voltearan del lado correcto. Después sentirás la apertura, literalmente. Puertas que antes permanecían cerradas comenzarán a destrabarse. Negocios, relaciones, proyectos, ideas, emociones. Lo que una vez te costaba fuerza, ahora fluirá con suavidad. Y no será porque todo se volvió fácil. Será porque el camino que era tuyo finalmente se liberó de los bloqueos que alguien te impuso. También llegará la paz repentina, esa paz rara que llega cuando algo invisible deja de presionarte. La misma paz que se siente cuando un peso que llevaste tantos años que ya lo confundías con tu identidad, finalmente cae al suelo. Te despertarás un día y sin saber por qué, tu pecho será más liviano. Habrá silencio donde antes había ruido. Habrá claridad donde antes había confusión. Habrá descanso donde antes había resistencia. Y esa paz no será emocional, será profética. Porque estos 2 documentos que llevan tu nombre, estos 2 elementos que el abogado está trayendo hacia ti, no son simple información. Son un reset espiritual, un reinicio profundo, una reconfiguración completa de tu línea de tiempo. Lo que te pertenece regresará. Lo que fue retenido se liberará. Lo que te negaron será devuelto. Lo que estaba muerto será resucitado. Lo que estaba parado empezará a moverse de una forma que superará cualquier intento humano de detenerlo. Porque lo que viene hacia ti no es una bendición solitaria, es doble, restauración, plus elevación,
restauración de lo que te robaron, te ocultaron, te manipularon, te retrasaron, elevación hacia lo que siempre estuvo escrito para ti, pero que no podías tocar porque tu espíritu aún estaba en formación. Este es el tipo de intervención que no solo cambia tu semana, cambia tu año, tu historia, tu identidad, tu destino completo. Y antes de cerrar este bloque, necesitas escuchar esto con el alma abierta. Lo que viene no es castigo, es cumplimiento, es justicia, es inicio. Este no es el final de tu historia, es el capítulo donde tu propósito finalmente se reconoce. Y lo que se revelará en la conclusión te hará entender por qué todas tus batallas, tus lágrimas y tus silencios tenían una razón exacta. Algo gigantesco está a punto de abrirse para ti, y estás a segundos de escucharlo. Y ahora, elegido, escucha con el alma lo que viene, porque este es el punto donde todo se une, donde cada palabra anterior revela su propósito, donde cada señal, cada silencio y cada herida que cargaste se alinean como piezas que siempre estuvieron destinadas a encajar hoy. No estás frente a un mensaje, estás frente a un despertar. Lo que sentiste a lo largo de este video no fue emoción común, fue reconocimiento. Fue tu espíritu recordando algo que tu mente había olvidado. Fue tu destino tocando a la puerta con la fuerza de lo inevitable, porque cuando la verdad llega a tu puerta, tu vida entera cambia. Cambia la manera en que miras tu pasado, cambia la forma en que interpretas tu dolor, cambia tus preguntas, cambia tus próximos pasos, cambia tu historia desde la raíz. Nada de lo que viviste fue pérdida, nada fue desperdicio, nada fue castigo. Todo fue preparación. Cada lágrima que te dolió, cada persona que te falló, cada puerta que se cerró, cada promesa que no llegó, cada noche en la que te sentiste solo. Todo eso te moldeó para este instante exacto. Todo eso te fortaleció sin que tú lo supieras. Y ahora puedes sentirlo, ¿verdad? Ese leve temblor en el pecho, esa respiración más profunda, esa claridad que aparece como un rayo silencioso dentro de ti. Eso es lo que sucede cuando un elegido deja de sobrevivir y comienza a despertar. No estás entrando en un capítulo, estás entrando en tu propósito. Estás entrando en la fase donde lo que te pertenece deja de esconderse. Estás entrando en una temporada donde lo divino ya no te observa desde lejos, te acompaña de cerca. Estás entrando en el tramo de tu historia donde la justicia deja de ser un deseo y se convierte en un hecho. Y ahora presta atención a lo que voy a decir, porque esto no es motivación. Esto es destino hablado. No vuelvas a reducir tu valor. No vuelvas a permitir que otros decidan por ti. No vuelvas a ignorar señales que te están gritando que eres más grande de lo que crees. Aquí empieza tu expansión. Aquí empieza tu retorno. Aquí empieza tu vida real. Y si esta palabra tocó tu espíritu, comenta ahora mismo: recibo lo que es mío. Escribe esa frase como una firma espiritual, como un acto de fe, como una declaración pública de que aceptas lo que el cielo ya decidió entregarte, porque lo oculto salió a la luz. La justicia te encontró, tu nombre está siendo levantado, y lo que viene ya no puede ser detenido.